Netas madres, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar un temazo y lo quise traer a colación porque yo lo estoy viviendo. Mi hijo ronca, no duerme en las noches, no está creciendo y resulta que es un tema de adenoides y de amígdalas. Entonces el día de hoy voy a presentarles a mi queridísimo doctor Andrés Sadek. Bienvenida a la neta madre. Yo soy Graciela Pérez y esta es la neta madre. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, doctor, gracias a usted por estar aquí. Me gustaría que usted se presentara porque tiene mucho currículum para que no se me vaya nada. Pues no tanto, soy realmente otorrinolaringólogo y cirujano de cabeza y cuello, así se llama la especialidad. Entonces vemos enfermedades del oído, nariz, garganta. El tema que nos concierne hoy pues involucra esos tres espacios. Por eso es tan importante. A ver, empecemos por el principio. ¿Qué son las amígdalas, las adenoides y para qué nos sirven? Bueno, las amígdalas y las adenoides son tejido linfoide, es decir, tejido que forma parte del sistema inmunológico que sirve para defendernos. Pero nacemos con ese tejido porque es una línea de defensa muy básica, muy primaria, como una policía muy obvia que sabe identificar y atacar bandidos muy obvios. No puede hacer una investigación como el FBI, no puede planear estrategias elaboradas de defensa, simplemente está ahí para que cuando nacemos, en el agujero por donde respiramos, haya una protección básica. Por eso su función sobre todo es en los primeros meses de vida, en lo que desarrollamos un FBI o una policía más elaborada que ya forma parte de todo el sistema inmunológico y pierden mucho papel este tejido en la protección del cuerpo. ¿Y por qué actualmente se dice que está como la teoría de no le quiten las amígdalas a los hijos porque siguen funcionando como defensas para que no se enfermen tanto? O sea, si un niño depende de las anginas para defenderse, pues estaría en graves problemas. Realmente tiene un sistema 10 veces más elaborado para defenderse. Entonces es un mito y esos mitos han ido y venido a través de la historia. Entonces hay temporadas donde entra ese pánico y luego temporadas donde no, si quítaselas y operan a todo el mundo y luego. Entonces eso ha sido así históricamente. Obviamente esas dos anginas o amígdalas forman parte de un anillo que tiene otras dos. Unas están en la base de la lengua y otras están en la salida de unos tubitos que van al oído. Entonces, las dos más bultosas son las adenoides que están hasta atrás de la nariz, arriba del paladar, y las típicas anginas o amígdalas palatinas, que son las que vemos. Que curiosamente esas, aunque también causan mucho problema, hay menos controversia todavía que las adenoides porque se ven, es muy obvio, todo el mundo las conoce. Le pides que abra la boca a tu hijo y le ves las anginas. Sí. Pero las adenoides solo las podemos ver o con una camarita entrando por la nariz o con un estudio de imagen, ya sea radiografía, tomografía. Entonces, como no se ven, causan más problema. Igual para los pediatras. Claro, y da miedo. O sea, a mí cuando hablas de adenoides, igual porque no las veo y porque sé que para quitarlas tienes que entrar. ¿Cómo entras? ¿Con una cámara? Exactamente. Entonces, da miedo porque, bueno, son estructuras vascularizadas. Entonces, el riesgo principal de cualquier cirugía, pero sobre todo de esta, es un sangrado, ¿no? Hay historias terribles en la historia de sangrados feroz, es real, pero como hay historias de que se cae un avión. Claro. Por eso no te vas a subir al Uno avión. de 1,000,000. Exacto. ¿No? Entonces son raras y se hace todo, se buscan las técnicas, estrategias más nuevas y novedosas para disminuir el riesgo, al máximo los riesgos. ¿Qué estrategia ocupa usted para operar? Yo uso cámaras, ¿no? Para ver mejor, ver más cerca y para mayor comodidad. Y además uso instrumentos que les decimos de poder porque liberan energía. Entonces queman, coagulan, sellan vasos sanguíneos y lo combino con técnicas muy básicas, obvias, como es coser, ¿no? No todo el mundo cose en las anginas. Yo sí, como un extra esfuerzo para disminuir el riesgo de sangrado. Las adenoides no se pueden coser porque no tienen como una cápsula. No podrías coser dos cosas, simplemente es un plastrón encima de un tejido. Entonces se me lo como
con un aparatito especial, lo come y lo aspira, y luego cauterizo esa zona. Las adenoides son menos riesgosas que las amígdalas, pero aún así las dos son de bajo riesgo. Si comparas los millones de veces que se hacen la cirugía al día en el mundo, pues la verdad es que son raros las complicaciones. ¿Cómo debemos de reconocer las mamás cuando hay que llevar al otorrino a tus hijos? Bueno, es algo muy obvio y muy básico, que a veces nos sorprende decir cómo pasó tanto tiempo sin que nadie hiciera nada, ¿no? ¿Para qué crees que tenemos la nariz? A respirar. Entonces, el niño respira por la boca. ¿Ya? Foco rojo. ¿Por qué respira por la boca? ¿Por qué no está respirando por donde debe respirar? Es como si ves que el niño camina con las manos. Dirías, ¿qué onda? Hay que llevarlo al doctor. Sí. Pues tiene los pies, ¿no? Ah, sí, pero es que él desde chiquito camina con las manos. No. Sí. Entonces son cosas muy obvias que se normalizan, o incluso hay mamás que me dicen, le llevo diciendo al doctor 3 años que respira por la boca y me decía que era normal. Pues no es normal respirar por la boca. Un adulto que respira por la boca va y busca ayuda. Sí. Porque no respiro por la nariz. Entonces, ese es el principal foco. 2, que la cantidad de enfermedades que tenga el niño de la vía respiratoria sean demasiadas, ¿no? Ahí entra todo el tema de es que por eso les dicen mocosos, porque siempre están con moco, es normal. Sí. Es que está en guardería, entonces es normal que se la pase enfermándose. Pero una cosa es que le den gripas y otra cosa es que le den sinusitis con moco verde, amarillo, fiebres, otitis, como te digo, como las adenoides están en el centro de la cara, atrás de la nariz y entre los oídos y arriba de la garganta, afectan hacia los oídos, los infectan y al infectarse se llenan de moco. Y si antes de que se salga ese moco vuelve a haber otra infección, pues ese moco nunca se sale. Y entonces además el niño no escucha bien y además se retrasa en el lenguaje. He tenido casos, muchos, que llevan 3 años en terapia de lenguaje y nadie les dijo, oye, vuelve a revisar si hoy está escuchando bien. Es que tiene un tamiz auditivo de cuando nació y escucha bien. Sí, claramente no es un problema congénito. Es un problema de que esa estructura empezó a bloquear y entonces se guardó un moco en el oído y ahora no escucha. Entonces esa terapia es como tirar el dinero a la basura. ¿Cómo va a hablar si no escucha? ¿Okay? Y bueno, y por último, que esté obstruyendo la vía aérea no solo para respirar por la boca, sino causando ronquido nocturno. No es normal que un niño ronque. No deben de roncar. Y peor aún, que no solo sea ronquido, sino sea la famosa apnea del sueño, que son estas pausas respiratorias, que literalmente es como si alguien llegara y le pusiera la almohada a tu hijo en la cara 10 segundos en la noche. Sí. ¿No? No, de nada. Entonces, esos son datos muy comunes. Datos muy comunes, netas madres. Si ven que su hijo está pasando por esto, atiéndanse, porque si no, ¿cuáles son las consecuencias? Entonces, las consecuencias pueden ser muchas. Hablamos de cuando afecta a los oídos, una, que se les perfora el tímpano, que les dé infecciones crónicas de oído, que eso genera otra cosa que se llama colesteatoma, que es como una bola de piel que empieza a destruir el oído. Un poco extremo, pero sucede. 2, que se retrasa en el lenguaje por el moco en el oído. 3, al no respirar por la nariz se cambia todo el crecimiento facial. El crecimiento de la cara, sobre todo el tercio medio, sucede gracias a que el aire entra en la nariz, entra en los senos paranasales y empuja esta zona para crecer. Si no, se queda plano esto. ¿Ok? Se queda sumida la nariz, se queda más grande la mandíbula, pueden volverse prógnatas y hay algunos que quedan retrógnatas porque no crece la boca. Y entonces luego tienen que estar en terapias de dentista con 10,000 aparatos para abrirles el paladar, para movérselos, para bajárselos, para que no les caben los dientes, pues porque no creció. Y para ese momento ya es tarde. O sea, no puede ser que me lo mande antes el dentista, que es su médico de base, que me diga, oye, este niño lleva respirando mal 3 años. Me lo manda el dentista cuando ya el daño está hecho. Qué fuerte. Entonces, además de que es carísimo todos sus tratamientos, el pobre niño sufre horrible y fue porque no pudo crecer. Y
hay niños que además de eso tienen alguna alergia severa, un asma o una reactividad bronquial que hace que esas infecciones lo pongan en riesgo de cosas más graves como bronquitis, neumonías de repetición, porque los bichos se quedan viviendo en ese tejido, en unas comunas rodeadas, con unas paredes rodeadas de azúcar. Entonces nuestro sistema inmune las está conteniendo. Imagínate que están rodeadas de soldados que son los anticuerpos. Mientras esté ahí, mientras esté estable, esa película se llama biopelícula o biofilm, no hay problema. Pero si tu hijo se asolea, se enfría, se estresa, durmió mal, cualquier cosita que a cualquier persona no le pasaría nada, esos soldados se distraen y el biofilm dice, perfecto, vamos a salir a dar una infección. Entonces se reproducen, abren la barrera y dan una infección. Fiebre, dolor, tos flemosa. Y entonces hay que darles un antibiótico. Y entonces le das el antibiótico, se mueren todas las de afuera y las últimas se vuelven a encapsular. Entonces termina siendo lo más necesario quitar todo ese tejido donde viven esas comunas. ¿Okay? Claro, oye, doctor, y entonces, entre que si son peras y manzanas, lo ideal sería operar a todo el mundo de las amígdalas y de las adenoides. Mira, no, porque hay gente que no le dan problema, pero usan muchas más de las que pensamos. O sea, sí, a lo mejor un 30-40%, que es bastante, sí tienen problemas de amígdalas y adenoides. Entonces, hay veces que van a mi consulta y me dicen, no, mi hijo es súper sano, nunca ha tomado antibiótico. Nunca ha tomado, pero porque no se lo han dado. Eres un niño que lleva tosiendo con flema 6 años y esa tos con flema contagia diario porque es bacteriano, no es viral, ¿no? Entonces hay un poco de error en la concepción de que la mayoría de los resfriados en los niños son virales. Hay cierta edad que la mayoría son bacterianos y se los contagian entre ellos en el kinder. Entonces hay toda una tendencia antiantibióticos que tiene su sustento, pues porque estamos enfrentando una crisis seria de resistencia antibiótica y por eso obviamente no hay que dar un antibiótico si no es necesario. Pero no dar antibiótico y dejar que todos los niños sean reservorios de bacterias también promueve la resistencia antibiótica. Darles menos días de los que es, ay, ¿por qué tantos días? Es como pegarle al bicho, pero no matarlo. Claro. Entonces, los niños ahora llegan a ambientes muy tóxicos en la escuela, porque cuando tú y yo éramos chicos, la mitad estaban operados y la otra mitad estaban tomando antibiótico. Ahorita operan al 10% y el resto, di que alguno irá al otorrino a que le den un antibiótico. Entonces tu hijo viene, lo atiendo y a las 2 semanas va, se vuelve a contagiar, se vuelve a contagiar, se vuelve a contagiar porque alguno de los 6 niños con los que convive trae infección. No, y yo creo que es falta de conocimiento y me encanta que esté usted aquí porque creo que está dejando muy claros los conceptos, pero también, por ejemplo, ahorita que mi hijo se va a operar con usted, ¿te da miedo el que sea una cirugía, que hayan ciertos riesgos? No, pero cuando piensas en los beneficios que va a tener, también dices, bueno, asumo ese pequeño riesgo que hay, porque no ha pasado, es uno de 1,000,000 que suele tener como complicaciones. Claro. Pero yo creo que lo que da miedo es ese procedimiento de dormir al niño. ¿Nos puede contar un poquito de eso para que las mamás que estén como entre que si operan o no puedan tomar una decisión? Sí. O sea, yo como le digo a las mamás que van a ver, si no estuvieras nerviosa estarías loca. O sea, ¿qué mamá le va a dar igual que a su hijo lo sometan a una anestesia general para una cirugía? Pues obviamente es normal estar estresado. Va a ser un momento pues, incómodo, feo para la mamá y para el papá, pues porque están, ¿no? Pero pues el miedo no puede mandar en lo que es necesario para su salud. Entonces hay que tomar los datos, con los datos, trabajar psicológicamente en decir, bueno, hay este estrés, los riesgos son muy bajos, hay que confiar, escoger muy bien a tu doctor, que confíes en él, que tengas buena comunicación, que esté actualizado y que sepa enfrentar complicaciones, ¿no? Porque el mejor cirujano no es el que no tiene complicaciones, sino el que las enfrenta, las acepta y está ahí para dar la cara, porque todos tenemos complicaciones. Entonces, realmente la anestesia ahora es muy segura. Es una anestesia que no tiene nada que ver con la de hace 10 años y nada que ver con la de hace 20 y ni se diga hace 30.
los monitoreos que se usan, la manera de manejar las dosis que hay, nuevos medicamentos. Entonces, todo la ha hecho mucho más segura con mucho menos riesgos. Y obviamente, pues tu doctor, el doctor que escojas en el que confías, debe tener un equipo de confianza que obviamente pues, él confía. Y generalmente, pues obviamente deben ser anestesiólogos pediatras, especialistas en niños, para que se disminuyan esas complicaciones. En mi caso, las mamás siempre bajan o los papás con el hijo, un pasito antes del quirófano. Para ese momento el anestesiólogo ya les dio un relajante a los niños tomado, que incluso hace que se les olvide todo ese proceso feo. Siempre las mamás me dicen, échame un chorrito a mí para que me relaje. Y después de eso ya lo pasamos al quirófano, mamá ya se regresa a su cuarto y empieza la cirugía, les avisamos cuando empezamos, les avisamos cuando acabamos y la mamá regresa a recuperación y ahí despierta la hija o el hijo junto a ella. A veces despiertan medio mala copas, a veces no, y así es un poco esto. ¿Cuánto dura la operación? La operación más o menos entre 40 minutos y 1 hora 20, depende. Uh-huh. Y, por ejemplo, usted ahorita retomando el tema que se me hace muy importante del antibiótico, usted que es otorrinolaringólogo, ¿qué antibiótico recomienda para los niños que todavía no están destinados a operarse? O sea, porque usted en consulta alguna vez me comentó que las amígdalas podían volver a regresar a su tamaño. Sobre todo las adenoides, es muy raro, porque las adenoides no tienen cápsula. Entonces es como podar un pasto. Uh-huh. Pero es un pasto que si lo podas muy bien, la verdad es que es difícil que vuelva a crecer. Pero es diferente arrancar un arbusto, que ahí ya no va a crecer nada, serán las anginas, que sí tiene una cápsula, sí tiene una raíz que ves y dices, ya saqué todo, a podar un pasto. Uh-huh. Pero con las técnicas nuevas eso se ha disminuido muchísimo. Antes quitábamos las adenoides sin ver, metíamos como un cortapuros atrás del paladar y tocábamos ya. Entonces, pues la verdad es que el riesgo de que quedara tejido, que volviera a crecer ese tejido era mucho mayor. Ahorita lo hacemos viendo muy meticulosamente con aparatos muy modernos. Entonces también eso ha cambiado muchísimo. Por eso sí hay que ir con alguien que esté actualizado, que use los nuevos instrumentos. Eso para mí es básico. ¿Hay alguna edad recomendada para operar? ¿Cuándo está el problema? Cuando esté. O sea, cuando no importa que sea el año. No, es raro que sean niños menores de 1 año, pero no imposible, ¿eh? Yo he operado niños de 6 meses. Y se recomienda. Que llevan 2 antibióticos desde que nacieron, que desde que nacieron traían las adenoides grandes y no respiran. Obviamente es muy raro. Obviamente para operar a ese niño de 6 meses ya hice todo lo que pude para evitarlo. Obviamente. La mayoría se operan después de 1 año de haber entrado a la escuela. Porque empiezan las infecciones promueven que crezca el tejido, bla, 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 y entonces ya 1 año y medio después de la escuela, todos están desquiciados, el niño está desquiciado, nadie duerme, el niño ya pagó la natación y ha ido 2 veces, entonces entra una crisis familiar, decir, ¿qué pasó con mi hijo? Era sano, entró al mundo. El antibiótico entonces. Entonces, ¿qué antibiótico? Pues hay muchas opciones. De primera línea generalmente es la famosa amoxicilina, pero en México la solo amoxicilina no se recomienda porque hay mucha resistencia, entonces la acompañamos de alguna sustancia que disminuye esa resistencia, como puede ser el ácido clavulánico o amoxicilina con sulbactam, pueden ser también las cefalosporinas de 3ª generación, a veces dejan de 2ª o de 1ª, que la verdad la resistencia ya es altísima para esas, yo recomiendo de 3ª generación, los macrólidos, la acitromicina famosa que les encanta mucho porque solo son 3 días, la verdad es que no sirve tanto para esto y yo lo sé porque yo veo a todos esos que no se le quitó con la acitromicina. Entonces me vienen a buscar a mí porque el que le dio la acitromicina ya no lo curó. Pero la claritromicina, que es pariente de ese, sabe feo, entonces tienes que ir ahí. ¿No? ¿Usted se especializa únicamente en niños? No, yo veo bebés, viejitos e intermedios. De todo. De todo. De todo, Doc. Bueno, porque también yo creo que es muy importante ir con alguien que por lo menos si vas a operar a tu hijo, sepa cómo tratar al niño, porque sí es muy diferente. Hay otorrinos que no ven niños
Hay otorrinos pocos que solo ven niños, ¿ok? Y depende eso mucho de tu formación, dónde te formaste, en el hospital donde te formaste, veías niños o no veías niños. Hay gente que además de hacer otorrino luego hace más tiempo viendo puros niños porque se quiere dedicar a puros niños. Pero el chiste es que esté actualizado y que, bueno, claro, le preguntas, oye, ¿ves niños seguido o soy el 1 en 100? ¿No? Claro. Entonces yo sí veo muchos niños, la realidad. Qué maravilla. ¿Y qué comportamientos ves en las mamás por lo general que minimizan los síntomas que tienen los niños cuando van Pues sí, cierta negación. A veces van con la nana y le pregunto a la mamá, ¿ronca? No, y la nana 3 meses. ¿Se enferma mucho? No, y la nana así. Pues porque a veces están más tiempo con ellos y están en la noche con ellos donde dicen, Dios mío. Y a veces los papás, hoy en día, son lo de la resistencia. Le digo a la mamá, déjalo una semana encargado del hijo en la noche y él va a correr a operarlo sin preguntar. Porque el papá es, ay, ¿pero qué? Si no está tan mal. Y la pobre mamá lleva 3 años sin dormir. Sí. Entonces, por eso hay que ser sincero, es la salud de tu hijo. Claro, ¿y qué es más frecuente? ¿Que los operes por anginas grandes o porque no duermen en la noche? O sea, lo más común es que sea el paquete entero. Grandes, estorba para respirar, nariz, roncan e infecciones recurrentes. Hay unos niños que los tienen muy grandes, pero no se enferman tanto. Entonces esas mamás entran en conflicto y dicen, pero no se enferma tanto. No a fuerza se tiene que enfermar para tener los grandes y aún así hay que quitarlos. Y hay niños que no, se enferman mucho, les piden la famosa radiografía de las adenoides, no las ven grandes y entonces les dicen, no, no son las adenoides. No, sí son. No están grandes, pero tienen las comunas de los bichos. Ajá. Ok, entonces también hay que operarlos. Claro. Entonces, pueden tener los dos criterios, infecciones recurrentes y obstrucción de la vía aérea, o pueden tener uno de los dos, pero aunque solo tenga uno de los dos, también se debe operar. Claro, que aquí lo común en las épocas viejas, porque se los digo porque mi mamá, netas madres, me lo dice mucho, es de, mijita, pues sí, ahorita está en la época que se enferma mucho, pero en un año se le va a quitar. Exacto, ¿no? Hay unos que mejoran, la mayoría que ya tienen ciertas características ya no van a mejorar, sumado a todo el daño que pasa en esos años, porque muchas veces les dicen, a los 7 años se le van a encoger las adenoides. Ah, sí, claro. ¿Y esos 7 años qué? El crecimiento facial, el daño que hace la apnea a nivel de neurodesarrollo, causa déficit de atención e hiperactividad. Entonces, ok, se le van a hacer chicas, pero mientras lo vamos a dejar ahí que todo el cuerpo sufra, no, correcto, ¿no? Total. Entonces es muy claro, creo que es muy clara la información que nos está dando y pues, o sea, no hay peor ciego que el que no quiere ver, mamás, la verdad, ¿no? Y yo les pregunto así, o sea, cuando están muy dudosas, le digo, ¿tú lo ves bien? No, la verdad es que no. ¿Tú lo escuchas? ¿Estás tranquila cuando estás durmiendo? ¿Cómo lo escuchas? No, la verdad es que no duermo por escuchar su ronquido. Sí. Ya, o sea, instinto. Ni siquiera es que la fuerces, es instinto. Tú lo ves mal, al grado de que me llevan 40 recetas engrapadas. Han visitado 10 doctores. Pero a veces van buscando a ver quién les dice lo que quieren escuchar y no la realidad. Y yo soy muy directo, yo no los rodeo porque a mí a veces me roban pacientes y yo les digo, tiene que operar. Van a pedir una segunda opinión y dicen, no, vamos a ver, vamos a darle 8 meses. Y a los 4 meses, no, ¿sabes qué? Sí se tiene que operar. ¿No? Claro. Yo soy sincero, yo no voy a mentir para quedarme al paciente. A mí me gusta ser directo. ¿Tiene este problema? Vamos al grano, ¿no? No tengo que operar a todo el mundo, al que necesita. Totalmente. Pero si yo le digo a alguien que se tiene que operar, es real. Doctor, pues me encanta tenerlo aquí en La Neta Madre. Me encanta que sea una persona apasionada de lo que hace. Desde que lo conocí, lo conocí en una consulta, pero me pareció una persona bastante actualizada, estudiada y sobre todo que hace lo que le gusta, lo que le apasiona y creo que es cuando mejor hace uno las cosas. Claro. Como estamos en La Neta Madre, a mí me gustaría finalizar con 2 preguntas. Una es, ¿qué significa su mamá para usted? Y la segunda ahorita se la digo. Perfecto. Pues mi mamá es este gran pilar alrededor del cual vamos flotando todos. Nos ha mantenido
siempre me estoy comparando con mi mamá. ¿Qué haría mi mamá en esa circunstancia? ¿Qué haría, no? Y a la vez como pues ese lugar acogedor donde siempre podemos regresar. Qué lindo. Y doctor, ¿qué le diría el día de hoy a su niño interno? Que hay que vivir el momento, que futurear demasiado está mal, que hay que hacer las cosas hoy que nos aseguren lo que queremos en el futuro, pero que sí sepamos disfrutar también el presente. No YOLO de que da igual el futuro, Sí. pero sí saborear el hoy, ¿no? Y entonces cuando buscamos la felicidad como un objetivo, pues no la alcanzamos, porque llega el objetivo y nace otro. Entonces me gusta una filosofía que leí alguna vez que dice, ¿estás en el camino correcto para lograr tu objetivo? Sí, eso te da la felicidad. Estoy donde debo estar para llegar a eso. Y a lo mejor el camino cambia el objetivo y lo que quieras, pero saber que estás en ese camino, que estás haciendo lo correcto. Qué hermoso. Gracias, doctor. Gracias por su tiempo. Y para mí fue un honor tenerlo aquí. Netas madres, ya saben, si ven algo raro con sus hijos, ustedes como mamás o papás tienen ese instinto, no duden en acudir con Alex. Andrés, ¿qué tal yo? No duden, corten ahí. Sí, perdón. No, las as, Sí. siempre. Sí. Okay. Netas madres, no olviden de acudir con su otorrino o con mi querido Andrés, que es un crack. Y pues bueno, ya tiene la información y como lo dije anteriormente, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Nos vemos. Ay. Netas madres, si te gustó este contenido, no te puedes dejar de suscribir al canal y ver estos otros que están espectaculares. No te pierdas el próximo capítulo de La Neta Madre. Pica el link, clic.